Bendiciones, mujeres hermosas de Creciendo Juntas RD. Estamos por aquí felices y contentas, agradecidas del Eterno por regalarnos esta hermosa oportunidad y poder continuar con nuestro tema de causas y prevención de algunas enfermedades. Haciendo así un recuentito de lo que hicimos en la entrega pasada, estuvimos hablando con la doctora Ariadne de el tema del cáncer, ¿no? De su causa, de cómo prevenirla. Y ahora vamos a continuar con algo también muy importante, con una de las enfermedades también importantes en este sentido, que es la diabetes. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a nuestra doctora. Gracias, amor, por estar con nosotros. Y vamos a iniciar con este también, creo que un importante tema para nosotras las mujeres y para la familia en general, ¿no? Todo aquel que pueda conectarse, entrar a nuestro programa o nuestro Escogido TV, ¿no? Y buscar su segmento Creciendo Juntas, pues sean todas y todos bienvenidos. Doctora. Gracias por esta presentación, agradecida a Dios por estar aquí, poder compartir temas tan importantes como son causas y prevención de esas enfermedades que provocan la muerte a nivel nacional y son una estadística elevadísima lo que causan este tipo de enfermedades a nivel nacional, la muerte. Entonces estaremos hablando el día de hoy de lo que es la diabetes. Estaremos hablando de lo que es la diabetes, que iniciaremos por ahí. Y la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de glucosa o azúcar elevada en la sangre. Esta enfermedad se divide en varios tipos, pero vamos a hablar en esta mañana lo que es la tipo 1 y la tipo 2, que son las enfermedades que frecuentemente pues causan algunas complicaciones que te llevan a la muerte. Y padecemos la gran mayoría de la población. Y la gran mayoría de la población la padecemos, que son enfermedades que son prevenibles y podemos evitar pues llegar ya a lo que es la parte de las complicaciones para evitar decesos. La diabetes mellitus, que así se le tiene su apellido, okay. Diabetes mellitus, es una enfermedad, como ya hablé, causada por elevación de la azúcar en la sangre. ¿Qué ocurre con el azúcar? Que el azúcar es una fuente de energía para nosotros. Sin azúcar, pues entonces no tendríamos la energía suficiente para poder subsistir o sobrevivir. La azúcar nos da esa energía. ¿Qué sucede? Que cuando hay demasiada azúcar en sangre, pues es dañina para la salud. Es dañina para diferentes órganos que tenemos en nuestro cuerpo. La azúcar en sangre tiende a ser oxidativa. Ella oxida esos órganos principales en nuestro cuerpo, que esos órganos entonces a la vez provocan una serie de complicaciones porque ya el azúcar ha hecho daño celular en ellos. Entonces la diabetes se divide en tipo 1 y tipo 2, que es la que estaremos mencionando. Hay otros tipos que más adelante pues se podrían hablar, pero ahora lo más importante para nosotros es tratar estos temas. La diabetes tipo 1 es la diabetes que generalmente se le decía comúnmente diabetes juvenil, porque da en los primeros años de vida, okay. Que puede deberse a causas inmunitarias, que es cuando tu sistema o tu cuerpo no reconoce en sí lo que ya está ahí normalmente, que es tu páncreas. Tu páncreas, que es una glándula que tenemos nosotros por detrás del estómago, un órgano retroperitoneal, así se le llama, es una glándula que está ahí para la producción de la insulina. Entonces, al tu cuerpo no reconocer este órgano, lo que hace es que inmunitariamente lo degrada. Lo comienza a degradar, lo comienza a combatir. Entonces, esto ocurre a temprana edad. Esta es la tipo A, 1 tipo A. Entonces, la 1 tipo B es idiopática, o sea, desconocida. También en la 1A vamos a incluir ahí lo que son los virus y el medio ambiente, que son causas que no se han todavía estudiado a fondo, pero que sí se prevé que estas causas pueden ser ambientales y pueden ser virales. Algunos virus, algunos
sustancias que hay en el ambiente pueden ocasionar lo que es la tipo 1. Okay. Sí. Generalmente hay etapas críticas para detectarla entre los 4 o 7 años y entre los 10 y los 14 años de edad. Se dice que menos de los edad menos de 30 años puede ocurrir lo que es la tipo 1, y después de los 30 años pues entonces hablar de lo que es la tipo 2, pero ya se han hecho estudios de que la tipo 2 también puede estar presente antes de los 30 años de edad. Esto es por cómo se comporte este organismo, cómo se comporte esa persona con su salud, para entonces provocar que una diabetes comience antes de los 30 años de edad. O sea, va a depender mucho del estilo de vida que tenga esa persona, ¿verdad? Tanto en la manera de alimentación, pero también en otras cosas como evitar el alcohol o beber alcohol, los cigarros y todo lo demás. Sí, todo ese tipo de vida. El no dormir, el no descansar. O sea, hay una... Exacto. Puede provocar que pues la tipo 2 se presente antes de los 30 años de edad. Entonces, la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Y si la produce, esa insulina no es suficiente para poder entonces actuar a nivel de la glucosa y entrar esa glucosa a las células. Y se queda ese azúcar en el torrente sanguíneo, o glucosa en el torrente sanguíneo, y comienza a dañar los órganos. Y la diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica también, pero generalmente aparece después de los 30 años de edad, ya esto es provocado. Estas causas principales, cuando ya la insulina no puede absorber o no puede degradar esa glucosa para que sea fuente de energía a todos los órganos, sino que se queda en el torrente sanguíneo, y esto provoca pues la enfermedad ya de hiperglicemia, que es la elevación del azúcar en sangre. Cuando tú dices provocado, ¿es provocado por el propio organismo o es provocado por la persona? Es provocado por la persona por tener un estilo de vida descontrolado. No tener el estilo de vida adecuado, y ya ese páncreas produjo la insulina necesaria para subsistir durante toda una vida, pues entonces al tener un estilo de vida desordenado, el páncreas se ve la necesidad de expulsar más insulina de lo normal para poder degradar esa glucosa en sangre y llevarla a entrarla a las células, y que no quede a nivel de los tejidos, a nivel de la sangre, y pueda provocar daño. Entonces es importante, todo aquel que nos está escuchando, nos va a escuchar, saber que va a depender mucho de tu estilo de vida. O sea, sabemos que estamos hablando de enfermedades, ¿verdad?, que provocan al final la muerte, claro, pero también esa muerte va a depender de cómo tú te cuides, claro, ¿no? Ya sea que ya sepa el diagnóstico que la tiene, exacto, o simplemente como prevención, que es lo que queremos, sí, prevenir. Dentro de los factores de riesgo para estas enfermedades está la obesidad, el estilo de vida pobre, o sea, una dieta que no es saludable, la ingesta de alcohol, ese estilo de vida desordenado. También está el estrés, la falta de descanso, está también de sueño, falta de sueño, descansar, dormir, todo eso puede provocar niveles elevados de glucemia en sangre. La glucemia es lo que comúnmente decimos azúcar, pero el término médico es glucemia. Sí. Exacto. Entonces, algo que quería preguntar, porque yo siempre, cada cierto tiempo me hago un chequeo, ¿verdad? Y me mandan a hacer, pido a mi doctor, ya sea general o a mi cardiólogo, que me mande a hacer todos los análisis, porque me gusta tener un control de cómo estoy. En estos días en casa tengo un hermano que vive fuera, y él sufre de diabetes y anda con todo su equipito ahí, su agujita y todo lo demás. Y otro de mis hermanos, pues estamos atravesando, como decir, vamos a medirnosla todos acá. Y él buscó su kit y comenzó, exacto, sí, y comenzó. Yo la tenía después de haber comido ya en 76. Sí.
Entonces él me dijo, pero tú la tienes como muy bajita porque ya hacen más de 2 horas que comimos y tú la tienes en 76, yo la tengo en 100 y pico. Cómete algo dulce, a ver si te sube, pero yo me sentía bien. Y cuando lo comenté con alguien, él me dijo, sí, pero esa glucosa o ese azúcar que te subió ahí, eso no quiere decir que tú estés bien, porque hay una glucosa o un azúcar que está en la sangre, que esa te la hacen, qué sé yo qué. Sí. ¿Eso me da una idea de cómo estoy o no? Eso da una idea de cómo estás. ¿Verdad? Claro que sí, porque una glicemia normal en sangre va desde 70 hasta 100. Ahí hay una glicemia normal en sangre. Ok. O sea, que estabas en 76 y estabas dentro de los valores normales. Ya cuando pasa de 100, estamos hablando que ya se va elevando. Podemos hablar de una prediabetes. Después de haber comido, incluso, estamos hablando de una prediabetes. Cuando pasa de los 126 miligramos por decilitro, que así es que se mide, ya estamos hablando de la presencia de diabetes. Pero para diagnosticar diabetes en sí se necesita una serie de analíticas. Exacto. La glicemia en sangre normal va de 70 a 100. Si pasa de 100, podemos hablar de una prediabetes. Si se pasa de 126, podemos hablar de una diabetes. Pero está también la analítica, que es la glicemia glicosilada o hemoglobina glicosilada, que esta se detecta en sangre para diagnosticar un paciente específicamente de glicemia, que nos dice que cómo se estuvo comportando esa glicemia 3 meses anterior. Ok. Entonces, ya esos valores son diferentes. Por debajo de 5.7% es una persona normal. Pero ya por encima de 5.7 es una persona que podemos hablar de una diabetes. Si pasa de 6.5, ya es diabético. Si está entre los 5.7 y 6.5, es prediabético. Si pasa de 6.5, es una persona diabética, ya diagnosticada. Entonces, está también lo que es la intolerancia a la glucosa, que esta se hace que no le gusta a muchas personas. Yo me la hice, no me gustó, porque tienes que ir en ayuna, tomarte una X cantidad de gramos de glucosa en un frasco que te lo da el laboratorio. Es bastante dulce, entonces es difícil tú tomártelo. O sea, después que te lo tomes, tienes que esperar en el centro 2 horas para ver cómo se comportó tu glicemia. Después de 2 horas te hacen el análisis. O sea, te van a tomar antes de las 2 horas, después que te lo tomes. Después que te lo tomes, 2 horas después, te van a volver a tomar la muestra. Okay. Y ahí van a especificar qué tan tolerante fuiste a la glucosa. Entonces, ahí, si llegan esos niveles alterados, pues ya se diagnostica lo que es una diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver si yo entendí. Sí. Tantas informaciones. Por ejemplo, me dijiste al principio que hay un análisis que se hace, ¿verdad? Que mide tu glucosa 3 meses antes de cómo se estuvo comportando tu organismo durante esos 3 meses. Esos 3 meses. Por ejemplo, yo, que te acabo de decir que me la medí y la tenía en 76, por ejemplo, ¿verdad? Voy al otro día, por ejemplo, a hacerme esa que tú dices, que va a decirme cómo se estuvo comportando 3 meses antes. El hecho de que esté en 76 no tiene nada que ver cuando me hagan el análisis de que no se haya comportado tan bien esos 3 meses antes. No tiene nada que ver. Nada que ver. Puedes tenerla normal en ese momento. Ya. Pero en la analítica puede salir alterada. Y eso te dice a ti si tienes una prediabetes. Okay. O si vas rumbo ya a una diabetes en sí. O si ya tienes la diabetes diagnosticada, o sea, la diabetes presente en sí por esa analítica. Por ese análisis. Sí. Ok, ya. Sí, como que entendí un poquito. Sí, porque entonces a veces yo podría decir, bueno, como me salió bien en esa medida que me hice, como que no voy a preocupar mucho y también puedo como abusar también. Bueno, la tengo 76, puedo comer un poquito más de azúcar o puedo comer eso. Entonces, desde acá no es tan...
O sea, no es soltar todo No, porque no. la sacas, No. te la mediste y estuvo bien, aunque no soy diabética, no. Sino aún así tomar en cuenta que Tomar en cuenta de que tienes que exactamente, tener un que cuidado. un cuidado. Porque hay síntomas también. Signos y síntomas que te van diciendo, que te van alertando de que algo no anda bien. Y ya, aunque el resultado esté normal, esos signos y síntomas que tú vas a presentar delante del personal de salud, mira, me he sentido de tal manera, pues tiene que alertar, ya hacer esas analíticas que son un poquito más profundas, que ya se hacen, donde hay la presencia de esos signos y síntomas para entonces diagnosticar en sí si está presente o si no está presente la enfermedad. Entonces, esos signos y síntomas, ¿cuáles son? Le decimos en medicina las 3 P. Okay. ¿Por qué las 3 P? Porque todas inician con P. Ya. La polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Las 4 P. Entonces, ¿qué es la polidipsia? La polidipsia es la excesiva sed. Esa persona tiene mucho deseo de tomar agua. Y usted ve que toma agua. Y en la casa se lo encuentran extraño. Pero si tú sí tomas agua. Yeah. Y es algo que tú no hacías. O sea, pero ahora tienes, sí, que tengo mucha sed. O sea, eso te debe de alertar. La polifagia es el deseo de comer y comer. O sea, no se te quite el hambre. Y, o sea, ya comí, pero quiero seguir comiendo. Ya merendé algo, pero quiero algo más. Y no esperas hasta la hora de la cena para comer. Entonces, eso es la polifagia. La poliuria es la orina excesiva. Ves que aparte de que tomas mucha agua, pero también orinas mucho ya. Y te levantas en la madrugada a orinar hasta 4 veces. Si no estás embarazada, mujer, hay algo que no está bien. Que las mujeres normalmente sí nos levantamos en la madrugada a orinar, pero y también se puede tomar en cuenta, por ejemplo, como yo, que tomo pastillas, medicamentos para la hipertensión. Y a pesar de que bebo mucha agua, no porque me dé tanta sed, sino porque trato de beber la cantidad de agua que se dice, ¿verdad? Necesaria. Sí me levanto 2 y 3 veces. A veces como que digo, estoy haciendo como... O sea, sí, hay días que no. Sí, hay días porque que ya esos pacientes que usan antihipertensivos, que más adelante podemos hablar Vamos a hablar en el próximo tema. Ese tratamiento trabaja en conjunto con el riñón. O sea, corazón y riñón van de la mano. Cuando los niveles tensionales se tienen que normalizar, el riñón recibe su alerta de que tiene que sacar líquido del cuerpo para que entonces esos niveles de tensión arterial se normalicen. Entonces, normalmente un paciente que tenga presión alta va a orinar mucho. Okay. Sí. Eso se lo digo porque no vayan a decir, pues yo estoy orinando mucho si está tomando medicamentos para tu presión arterial, ¿ok? Va a orinar mucho si está utilizando su tratamiento, y más que casi siempre el tratamiento antihipertensivo se acompaña de un diurético. El diurético es para eso, es para que podamos ir y hacer orinar, como decimos así, una palabra llana. Entonces es para que lo tenga pendiente mujer o hombre que no estás viendo, o sea, para que no te vaya a preocupar y decir, sí, si no tiene hipertensión, entonces sí le vamos a prestar atención a que si estás orinando mucho, si te está levantando de madrugada, si tienes esa sed, ¿verdad? Excesiva. Que no se te quita, si comes y no está en un proceso de ansiedad. Y también. Aparte de comer, pierdes peso, porque comes pero no. Y en vez de aumentar de peso, pierdes. Eso es también uno de los signos y síntomas que se puedan presentar en esta enfermedad. Importante recordarle o decir que a las madres que tengan niños, observar si el niño está tomando demasiada agua, o si ya un niño de 7 años que nunca se te ha orinado en la cama y se está orinando en la cama, tiene que alertarte. O sea, hay algo ahí que no está bien. Sí, porque hablábamos de la tipo 1, ¿no? Que se genera en temprana edad, y yo he visto niños de 7 años, de 10 años, incluso hasta dializándose. Claro, entonces, porque ya hay daño renal, porque esas, son complicaciones, ya que da los niveles de glicemia altos en sangre. Entonces, mujer que tiene hijos, ¿verdad? Vamos también a chequearlo, porque estamos hablando como para los adultos, pero tenemos familias, y ya la doctora nos acaba de comunicar que hay una diabetes que se puede, ¿cómo se puede decir?
que se puede dar en temprana edad, y si tiene niños y ve estos cambios, que también en ellos va a ser lo mismo, los mismos síntomas, Sí, ¿verdad? claro. Mucha sed, mucha hambre, bajar de peso. Orinan bastante. Exacto. Digo, mami, ¿quiero hacer pipí? Sí. Mami, quiero hacer... Algunos Entonces, también, está también lo que es la visión borrosa. Ok. Te pueden decir, se me borró la visión o vi nublado, o sea, tiene que alertarte este signo también, o que viven demasiado cansados, Exacto. que tuve que Que no duermen quieren estar mucho acostados, también. que duermen mucho, Según o sea, pude todo investigar. eso tiene que alertarte de que algo no está bien. No está bien. Sí, hablamos eso sobre todo para que las madres observen, porque el niño va a actuar como que si nada está pasando. Exacto. Unos dicen, ay, mami, tengo mucho sueño, tengo mucha sed, y quizás la madre ni siquiera le dé mente a eso, pero sí tiene que alertar. Que le tarde y estar Y en los pendiente. adultos ya se presenta, el adulto no puede ver esto como algo normal, o sea, hay algo que no está bien. Sí, ocurren todos estos Sí, signos ocurre. y síntomas que estamos nosotros hablando acá. Hablando acá. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la alimentación. A mí me encanta ese tema porque yo de la pandemia para acá, ¿no? He tratado de someter mi cuerpo a una alimentación saludable. Entonces siempre estoy viendo recetas y siempre ponen, hay algunos especialistas en esto que dicen, lo puede comer el diabético o esta receta se puede dar. Vamos a hablar de los carbohidratos. He escuchado personas que la avena no es buena para una persona que sufre de diabetes, que el pan no es bueno, ¿verdad? ¿Cuáles son estos alimentos que nos podrían ayudar o nos podrían afectar cuando ya tenemos o una prediabetes o ya la diabetes en sí? Es importante recordar que ya un paciente diagnosticado con diabetes es muy difícil que tenga, o sea, que sea reversible. En la diabetes tipo 1 es irreversible, porque ya el daño, o sea, como es genéticamente o autoinmune o por virus, ya está ahí, ya tu páncreas no recibe. Entonces, esos pacientes son insulinodependientes, dependen de insulina para poder subsistir. Y en la diabetes tipo 2 hay pacientes insulinodependientes y no insulinodependientes. Dependen de insulina, y otros que no dependen de insulina, sino que utilizan medicación aparte de la insulina para que esos niveles de glucosa en sangre se mantengan normales. Okay. Una vez ya que estén esos pacientes diagnosticados y tratados según su condición, ya sea la tipo 1 o la tipo 2, si son insulinodependientes o no insulinodependientes, ya entra en juego lo que es la alimentación de esos pacientes. O sea, el cambio en el estilo de vida de esos pacientes. Ya hay el paciente, es importante que se vea con nutrición, que un nutricionista le oriente acerca de qué debe de comer y qué no debe de comer. En el caso del pan, el pan blanco no es recomendable para esas personas que sufren de diabetes, ya la enfermedad diagnosticada. Existen otro tipo de harinas o trigo, ese tipo de cosas que se pueden utilizar, pero no tanto que se puedan utilizar o no, cómo lo utilice. Es lo importante. Es lo importante. Tiene que ver, va a tener mucho que ver la cantidad, el modo de preparación y las veces. O sea, la frecuencia. La frecuencia más bien. Con que lo ingieras. Porque hay personas que, o sea, diabéticos que tienen una vida saludable y comen arroz, pero el arroz lo comen una vez por semana en poca proporción. Exacto, en pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades. Entonces, ya hay una persona que te eche un poquito de arroz en el plato, pero te coma mucha ensalada en el plato y una proteína al lado de ese plato, pues no es una persona que está alterando su salud, sino que va en su ritmo normal. Entonces es importante reconocer, en el caso de la avena, no es dañina, sino cómo la utilices y la cantidad de veces que la utilices. Porque si tú licuas una fruta con la avena para ingerir eso que licuaste, no le puedes echar azúcar porque ya está siendo dañina. Aunque estés consumiendo avena, estás alterando la parte como saludable de ella, ya colocándole ese azúcar. Okay. Entonces, en el caso de me pregunta, el pan también, hablábamos de eso, puede ser un pan integral, pero
tampoco ese pan integral lo vas a comer todos los días, sino que vas a ir alternando, ¿verdad? Porque tampoco porque eso no es saludable, me voy a comer dos de 4, que serían 4 rueditas de pan. Exacto. Entonces, si usted le suma las calorías, toma un slide o una lonja, una lonjita, como decimos, o mete un jamoncito de pavo al lado, ¿verdad? O un huevito hervido, y así tú vas, pues, acompañando ese plato de otras cosas, pero no en exceso, cosas que te puedan dañar. ¿Qué tiene que ver también los granos? Vamos a decir habichuelas. Yo he escuchado de pacientes que le prohíben las lentejas. Si tengo una familia cerca que ahora mismo está siendo dializada, ella le prohibieron muchas cosas, muchos tipos de vegetales, pero eso no hace daño. No puede comer zanahoria, no puede comer brócoli, no puede comer esto, no puede comer muchos granos. Lo que pasa es que hay alimentos que aumentan el potasio. Y en el caso de él, como se está dializando, su potasio no puede estar aumentado. El riñón, que generalmente es que regula el potasio, no está funcionando adecuadamente. Si no funciona adecuadamente, ¿qué va a provocar? Que ese potasio en él pues no se eleve. Entonces él está en diálisis y no puede comer ciertos alimentos que sí son saludables, pero ya la condición de él está presente. Entonces debe de evitarlo o comerlo en pocas proporciones. Entonces, en el caso de las personas diabéticas que se le prohíben ciertos alimentos, se le prohíben porque hay alimentos que tienen glucosa incluida, ya sea tipo sacarosa, hay un sinnúmero de azúcares que hay, ya lo tienen incluido y no se evita que lo ingieran porque no va a haber insulina para poder degradarla. Pero no es que no son saludables, sino que ya la persona en sí tiene la condición y no puede ingerir sus alimentos y por eso se le prohíbe, pero no es porque sea malo para su organismo en ese sentido. Bueno, aclarando las dudas, ¿verdad? Pero sí se pueden ingerir granos. Es importante el modo de preparación de esos alimentos, porque a veces vamos a preparar esos granos, vamos a guisar esos granos, pero ¿qué le estamos echando a ese guiso? ¿Verdad? Le echamos condimentos artificiales, le echamos grasas para sofreír los vegetales y todo ese tipo de cosas van alterando ya las propiedades originales del alimento. Eso te puede provocar a ti que la enfermedad se vaya desarrollando. También hay, cuando tú dices cómo se prepara, también he visto que hay cuidado con algunos rubros o víveres, ¿verdad? Que a veces le dicen, o sea, lo digo porque pude manejar esa parte con alguien muy cercano, y si iba a comer, por ejemplo, plátano, se pelaba el plátano una noche antes, ¿verdad? Se dejaba en agua y al otro día se le botaba esa agua y se ponía a hervir. ¿Por qué es eso? Bueno, porque generalmente lo que están haciendo es degradar, o sea, evitar que si hay presencia de azúcar pues se vaya degradando y algunas sustancias alimentarias se vayan degradando, entonces para que la persona lo pueda ingerir más ligero sin esa carga de sustancias. Por eso se toman esas medidas en algunos alimentos. Entonces hay diabéticos muy importantes que van a decir, no, porque yo no puedo ingerir frutas. Las frutas son saludables, pero ¿cómo te las vas a comer? O sea, el diabético se le prohíbe mucho lo que es el mango, el guineo, porque son frutas que contienen mucha sacarosa, que pueden convertirse en glucemia en sangre y no la va a poder degradar. Al contrario, se va a mantener elevado. O sea, hay ciertas frutas que son recomendables. El diabético, generalmente las que son diuréticas, tienen bastante agua, como la manzana, según la piña en proporciones pequeñas, la sandía también, ese tipo de frutas. Pero ¿cómo la vas a utilizar? ¿Verdad? No es que voy a comer fruta toda la semana, sino debe de alternar cómo te vas a ir alimentando para que esos niveles se mantengan normales. Y siempre es importante también, antes de ingerir cualquier alimento, si ya tiene esta condición, pues estar orientado con tu médico, ¿verdad? Porque aquí estamos dando muchas informaciones,
pero no puedes tomar esa, por la doctora yo escuché, no, se supone que si tienes ya esta condición, pues tienes un médico, ¿verdad? Claro, y cualquier sí. cosa que escuches aquí que te pueda generar cualquier interrogante, es importante que le preguntes a tu médico así, porque yo escuché que puedo comer fruta así, pero tú no sabes si realmente tú puedes, si tu organismo puede, como decía la doctora, recibir esos tipos de alimentos, claro, o en qué cantidad. Porque eso va a depender cómo se esté manejando tu glucemia, cómo sea tu media, tu balance. Porque hay diabéticos que dicen, por decirlo así, por ejemplo, en 180 o 200 mi glicemia está normal. Soy diabético y la manejo así. Está normal para mí, así, dentro de mi condición. Exacto. Pero hay otros que no, que está demasiado elevada para ellos. Eso me pasa a mí con lo que tiene que ver con la presión arterial. Exacto. Entonces es importante que una vez que ya la enfermedad esté diagnosticada, sepa la persona que es diabética, tenga un cuidado específicamente con su alimentación, su estilo de vida. Es bueno tomar abundante agua, hacer ejercicio, alimentarte bien como ya lo dijimos, y tener unos chequeos regulares con tu diabetólogo de base o tu endocrinólogo, que son los médicos específicos que ya tratan esta enfermedad. Entonces, tu diabetólogo, tu endocrinólogo te van a guiar de cómo debe de ser tu estilo de vida, cómo debes de llevar, cómo debes de manejarte para que tu glicemia no se mantenga elevada. Porque hay pacientes que dicen, como ya yo expliqué, normalmente mi glicemia está en 200 o en 250 y es normal. No es normal, está por encima del rango requerido. Y esa glicemia así elevada, ¿qué va haciendo? Dañando los órganos y provocando algunas complicaciones que la podemos mencionar. Esas complicaciones son daños a la retina, daños al riñón. A la retina, los pacientes desarrollan lo que es retinopatía diabética. Usted ve que esos pacientes van camino a una ceguera porque te va dañando la retina, va dañando el riñón y provoca lo que es una nefropatía diabética, que puede tu riñón entonces ya no funcionar porque tu glicemia al mantenerse elevada va oxidando esos órganos. Y ya ese diabético, que la mayoría terminan en diálisis, usted lo ve dializándose para poder entonces sobrevivir. Está la neuropatía diabética, que es un daño a nervios. Y usted ve que son esos pacientes que tienen ya los nervios dañados y no sienten y padecen de mucho dolor. Esos pacientes que a nivel de sus extremidades inferiores normalmente tienen daño a los nervios y ya esos vasos capilares que alimentan esos nervios no le dan alimentación a los nervios porque hay daño. Entonces hay daño a las arterias. Cuando hay daño a las arterias, hay daño a los nervios. Lo que ocurre es, sobre todo en los miembros inferiores, que ese paciente puede tener complicaciones como pie diabético. El pie diabético, ya sea por alguna erupcióncita, alguna cortadita pequeña, ya ese paciente no puede tener una adecuada cicatrización porque hay daño a nervios y hay daño a arterias. O sea, no hay una adecuada cicatrización y por ahí se va dañando el tejido poco a poco, se va complicando la cosa y pues por eso ustedes ven que hay pacientes que llegan hasta una amputación de sus miembros para poder sobrevivir porque ya hay un tejido demasiado avanzado, ya hay un tejido necrotizado en esos pacientes y para que el paciente pueda sobrevivir hay que pues amputarle lo que son sus extremidades. Hay pacientes que le han extirpado dedos, comienzan por ahí y se va complicando la cosa. Hay pacientes que no sienten si se cortan porque como hay daño a nervios hay poco dolor, o sea, de la sensibilidad. O sea, como hay pérdida de la sensibilidad, los pacientes no sienten que se cortaron o no sienten que se hicieron cualquier heridita ahí. Entonces eso va creciendo y va creciendo. Ya cuando tú lo ves, que me llegan a mí a la emergencia, ay mira, este pie se me ha edematizado, lo tengo muy hinchado y lo tengo rojo. Cuando tú buscas, hay una heridita ahí. Ay, esa heridita, sí, yo me hice esa heridita, me di cuenta que estaba ahí, pero tengo mucho con ella y no se ha sanado. Cuando tú vas y buscas y muchas veces te pones guante y profundizas ahí esa heridita, eso ya está bastante profundo y te ha tomado parte del pie.
Entonces ese paciente se tiene que derivar a un cirujano para hacer curas específicas para que ese tejido necrotizado pueda estirparse, pueda ir estirpándose, pueda ir limpiando, se pueda ir cortando todo ese tejido muerto para que si el tejido vivo pueda entonces ir generando un nuevo tejido regenerándose en el baño. Sí, realmente la enfermedad de la diabetes, mientras está, digamos, simple o en grado 1, si se puede llamar así, como que la gente no le da mucha mente, ni la ve como tan wow, pero cuando un paciente realmente tiene una diabetes ya crónica, oiga, a mí me ha tocado muy de cerca, es algo que te deprime, tú ver ese paciente, ¿no? Porque se va como consumiendo, sufren de mucha depresión, de mucha ansiedad, y si no tiene, como le digo, un círculo de apoyo, ¿no? Que emocionalmente esté ahí para esa persona, de verdad que su vida no es muy agradable, sus días son un poquito como difíciles. Entonces, difíciles. Sobre todo es importante lo que dijiste de no tener una persona ahí que te guíe, sí, que te acompañe en esa situación, porque hay personas, sobre todo los ancianos, que son diagnosticados con diabetes, pero es muy difícil tú dejar un estilo de vida de años a hacer un cambio ya cuando tú estás en edad. Crear nuevos hábitos, es como digo yo, desaprender para aprender cuesta. Y más si ya son personas mayores. Exacto. Entonces ya tú restringirle el azúcar es muy difícil. Sí. Tener que tomarte tu cafecito que le encanta tanto, ¿verdad? Amargo. Sí, ya si te vas a tomar un juguito, no se recomiendan los jugos. Los jugos no son recomendables porque los jugos hay que endulzarlos. Entonces hay personas que se les hace difícil beberse un jugo sin azúcar. No, y también veo que también se le restringe, o sea, el agua a una persona que tiene diabetes y se está dializando. Sí, pero ya cuando se está dializando. Cuando se está dializando. Si no se está dializando, se les recomienda abundante agua. Si ya hay daño renal, no se recomienda el líquido porque no va a poder sacarla. O sea, que no es tampoco tan favorable en los jugos en estas personas acá, porque es agua primero y porque muchas veces pues no le gusta sin azúcar, hay que hacer un poquito de azúcar. Algo que veo y he escuchado de pacientes que cuando se van a dializar ya tienen una verdad, comen de todo. O se les permite, o son ellos que disponen comer de todo. Me dice, yo voy para la máquina mañana. Sí. Hoy me voy a dar unas alturas y le piden muchas veces a la familia que le cocina. Hoy dame agua, hoy cocíname esto, hoy dame. ¿Es favorable o no para su salud el hecho de que lo hagan y como se van a limpiar, lo que yo entiendo, como esa sangre o ese azúcar, esas grasas van a ser expulsadas por la diálisis? No es favorable porque ya si te colocaron esa diálisis 3 veces por semana, por así decirlo, si te la colocaron 3 veces por semana, ya está hablando de que tu organismo está tóxico, o sea, de que hay sustancias tóxicas en tu organismo que hay que sacar más frecuentemente. Entonces tú no puedes añadirle más toxinas a tu cuerpo de lo normal. O sea, ya le estás añadiendo más toxinas de lo normal. Entonces ya va más forzado tu organismo al sacar esas toxinas. Muchos pacientes que le han dado infarto en la máquina, que no han resistido esas diálisis. Entonces, muchas veces tienen que durar. Lo recomendable es 4 horas en la máquina para poder desintoxicar tu sangre por completo. Pero imagínate que te hayas pasado de esas toxinas y tengan que recurrir a otro método, o que ya pasadas esas 4 horas te desmonten de la máquina y aún tu cuerpo continúe con toxina porque tú abusaste. Entonces no es recomendable. Pero te lo digo porque yo, como te digo, tengo personas cerca que sufren o padecían, porque hay otras que ya han partido de este mundo, y cuando iba a los centros a acompañarles, muchos de ellos llegaban con su comida, su desayuno, pero fíjate el desayuno, salami, huevo, cosas que no es verdad. Si iban a esperar el tiempo de la comida, arroz, todo, y se fajaban en la máquina
a comer. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién trajo la comida? Todo el mundo, pásamela. Y comenzaban a comer y siempre. Y entonces, no, que estoy aquí en la máquina y aquí yo como de todo. Sí. ¿Verdad? La paciente, eso es muy triste. Un paciente ya cuando llega a diálisis y ya tiene esa enfermedad ahí instaurada y que eso es irreversible, es muy difícil. Porque ya hay un daño renal, lo que requiere es un trasplante de riñón. Entonces, casi siempre esas personas que tú ves en diálisis, en el departamento de la diálisis, tú ves las fotos de las personas que estuvieron y que ya no están. Jóvenes, niños, adultos, ancianos y todo eso. Entonces es muy difícil. Entonces, vamos a cuidarnos. Vamos a Vamos a evitar llegar ahí. Vamos a cuidar nuestros órganos. Vamos a cuidar lo que comemos. Somos lo que comemos. Vamos a alimentarnos. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a tomar abundante agua. Vamos a hacer actividades físicas que le den a nuestro cuerpo salud y evitar este tipo de enfermedades, porque la diabetes es muy difícil. Es muy difícil tú desaprender para aprender en una enfermedad ya. O sea, es muy difícil tú tomarte todo de sabrillo. O sea, porque no te digo que ya con la enfermedad que tienes que hacerlo, sino antes de la enfermedad, ya prevenir el uso del azúcar. La azúcar de por sí es dañina. Entonces, se habla también de que el azúcar es uno de los provocadores de cáncer a la larga. De esos cánceres que no se sabe el por qué, que no es genética, porque es donde salió. Se está hablando de que el azúcar tiene un gran porcentaje de provocarlo, porque es dañina en su totalidad. O sea, altera tu función normal de tu cuerpo. Entonces vamos a evitar, vamos a tomar menos azúcar, vamos a evitar menos carbohidratos. Los carbohidratos son fuentes de energía, pero ¿cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a ingerir? ¿Qué cantidad vas a ingerir? Estas grasas saturadas, todo eso es importante tratar de evitarlo, porque llegar a tener esta enfermedad instaurada ya, ahí es muy, muy difícil. Y no sabemos si nos vamos a librar de ella. Puede ser, si hay un paciente, mi mamá es diabética, mi abuela fue diabética, tengo un tío que murió de diabetes, tiene que estar más alerta todavía de eso, porque se habla de que genéticamente está comprobado que una persona, hijo o nieto de un diabético es más propenso a ser diabético. Exacto. En su adultez. Entonces es importante cuidarnos de eso ya que la enfermedad persiste, aliméntese bien, haga ejercicio, cuídese, porque una persona diabética controlada puede vivir muchos años, ¿no? Y evitar caer en lo que es las complicaciones y la diálisis sobre todo. Para mí ese proceso de diálisis, de verdad que aunque no la padezco, pero he estado con personas ahí y ver ese proceso es como muy tedioso. La persona sale de ahí cansada. La familia sufre mucho también. Sufrimos mucho porque también al no cuidarse, pues le dan ¿cómo le decimos? Esas crisis. Y para poder salir de esas crisis es mucho lo que hay que hacer, y es mucho lo que hay que acompañar, y es mucho lo que hay que estar ahí dándole apoyo, ese apoyo moral, por ese apoyo espiritual y emocional. Y nosotros que estamos de este lado, pues también sufrimos y nos cargamos porque le vemos sufrir. Entonces a veces también es difícil tener una familia que no se deje guiar. Tenemos pacientes tanto de diabéticos, de diabetes como de cáncer, por ejemplo, que el médico le dice, mire, usted que le va a acompañar, usted tiene que hacerle así, la comida así. Y cuando usted se la da, no se la quiere comer. O cuando usted le dice, no puedes beber tanta agua, quiere beber agua. Y muchas veces hasta se enfurecen y tienen estos ataques, ¿verdad? Estas histerias. Déjenme tranquilo, déjenme comer, total, yo me voy a morir. Pierde la vista. Entonces, perder la vista, tienes que tener una persona que te guíe para todo. Entonces, es muy difícil no tener visión, tener que depender de alguien. Donde tuviste visión y pudiste cuidarla, no cuidarla, tener que depender al final de alguien que tenga que hacerte todas las cosas. Entonces, esos pacientes sufren mucho. Es importante mantener el estilo de vida saludable para evitar este tipo de enfermedades, porque eso es lo que se está viendo tras bastidores. Pero yo que estoy dentro de bastidores,
que veo los pacientes en sí, que he ido al área de curar esos pies diabéticos, que veo el sufrimiento del familiar, que veo el sufrimiento del paciente, que veo cuando un paciente llega con ese mal olor, porque crean bacterias que pudren la carne y es un mal olor fuerte. Hay familiares que no quieren bregar con este tipo de pacientes. Entonces es muy importante cuidarse. Muy importante también. Hay pacientes que llegan a la emergencia y dicen, yo soy diabética y vine para que me tome la glicemia, doctora, porque sentí que se me nubló la vista o estoy muy decaído, no tengo fuerza, estoy cansado. Cuando tú le tomas la glicemia está elevadísima, está en high. Cuando está en high es que el glucómetro no te puede decir específicamente en qué valor, pero sabemos que por encima de los 500 miligramos. Wow. Cuando dice high, por encima de los 500. Y tú dices, está en high tu glicemia, y tú lo medicas y le comienzas a indagar, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? Yo como normal, yo como de todo. O sea, sabes que no puedes comer de todo. Entonces lo ves como normal, que te subió la azúcar, porque te estás viendo normal en ese momento, pero tus órganos están sufriendo. Sí. Y a la larga vas a ver un daño irreversible. Así es. Hasta llegar lo que llamamos a un coma diabético. Pacientes que llegan a un coma diabético, que llegan al coma por la causa de la diabetes mellitus en sangre. Y es simplemente tomar la decisión de saber que tienes una condición y que por lo tanto debes cuidarte. Sí. Porque hay personas que pierden como la esperanza y dicen, bueno, ya la tengo. Sí. Ya yo voy a comer, ya yo voy a vivir. No, porque tienes también que pensar en tus seres queridos, mujer. Tienes que pensar también en tus hijos que están ahí y que al fin y al cabo eres tú que estás padeciendo la enfermedad, pero al final ellos van a ser afectados. Van a ser afectados si te pasa algo. Van a ser afectados si entras en crisis. Van a ser afectados si te vas de este mundo y los dejas. Entonces, es importante comenzar a cuidarte por ti misma, pero también es importante que ponga en una balanza tus seres queridos, esas personas que están ahí acompañándote, que cuando entras en crisis por no cuidarte, no es verdad, porque algo, ¿verdad? Porque estamos aquí en la vida y todo nos pasa. Dice la palabra de Dios que un mismo suceso pasa al justo como al injusto, o sea, lo bueno y lo malo, pero cuando ya tú mismo o tú misma provoca que esta enfermedad culmine de esta forma, ya sea entrando en crisis a cada momento porque no te cuidas, o llegar a dializarte, o perder una parte de tu cuerpo que sea amputada, ¿verdad? Qué doloroso sería. Cuando tú puedes, podemos cuidarnos, empezando desde ahí, tomando precaución, tomando en cuenta esas señales que da nuestro cuerpo, ¿no? Que es importante. Siempre hablo de eso. Dios es un Dios maravilloso, porque a pesar de que no somos doctores, pero nuestro cuerpo nos dice, nos alerta. Claro que sí. ¿No? Dios puso eso en ese cerebro. Dice, mira, hay algo que en mi cuerpo no anda bien. Vamos a darle un pequeño tips ahí para que despierten. Entonces es importante eso. Ya para culminar, resaltar que los pacientes que utilizan insulina, porque hablé que habían insulino dependientes y no insulino dependientes, tener una persona, sobre todo los ancianitos y los niños, tener una persona que te mida la cantidad de insulina que te ha indicado tu diabetólogo o tu endocrinólogo para utilizar, y también a la hora de utilizarla debe de haber comido o debe de haberte desayunado, porque hay pacientes que aunque son diabéticos se colocan la insulina o sin desayunar, o ya si son ancianitos no ven específicamente la cantidad que requieren y se provoca una hipoglicemia. Entonces ya al medicarse esto lo provocan por el uso de insulina inadecuado o el uso de insulina sin haber comido nada. Algo que es importante, sé que a lo mejor, no sé qué tan costoso sea el aparatito, ¿cómo que se llama? El glucómetro. No sé qué tan costoso es realmente, pero sí, por ejemplo, vi a mi hermano que él desde que se levanta se la toma. Antes de comer se la toma, porque él me dice, yo lo hago porque así sé la cantidad de alimentos que voy a ingerir. Si la tengo alta, pues sé que en el día no puedo comer azúcar, no puedo comer mucho carbohidrato y me mido. Claro. Pero hay personas que no tienen este aparato, ya sea porque no le ha sido posible comprarlo, no lo tienen en casa. ¿Qué yo puedo hacer más o menos para tener una idea de cómo está mi glucosa en el día?
O sea, yo sé que hay síntomas que me pueden decir, sí, ¿verdad? Hay síntomas, pero los pacientes así, se van conociendo así ellos mismo. mismos, se van conociendo ellos mismos Okay. y saben qué me la puede alterar más o qué no me la puede alterar. Okay. Saben qué comer específicamente para no alterarse y qué comer. No. Sí, eso, los aparaticos no son costosos, son asequibles. El tema es las tirillas, que a veces salen un poquito costosas cuando se termina y así. Pero es importante que tengan sus aparatitos, que se la midan frecuentemente para ver cómo está. Si no, acudir a una emergencia o una UNAP cerca. Hay UNAP que van y se la toman gratuitamente. Pero es importante cuidar lo que voy a comer, para que mi azúcar pues entonces no se eleve más de lo normal. Y ya en el día, si ves que tiene mucha sed, que tiene mucho sueño, que está muy cansado, que está yendo mucho al baño, dice, mi azúcar no está bien. Entonces tengo que ver cómo está. Y ahí entonces es importante, mujeres, es importante todo aquel que nos va a ver tomar en cuenta estos detalles. O sea, tiene que aprender a conocer tu cuerpo, cómo evoluciona con la enfermedad, durante la enfermedad también, antes y después. Es importante la prevención. La prevención es importante. No te creas que porque eres joven, como decía la doctora, ¿verdad? No, yo soy joven, yo puedo. No. Ya está comprobado, ¿verdad? Que hay una diabetes que se da en temprana edad, de los 20, por ejemplo. Menos de 30 años que puede ser provocada. Que puede ser provocada. Entonces, de nuestra parte, estas orientaciones es para eso, para que comencemos. Número 1, a prestarle atención a nuestro cuerpo. Número 2, a cuidarnos, a prevenir. Todo lo que se previene, mire, es mucho mejor para no caer nosotros mismos dañar nuestro cuerpo, dañar nuestra salud, porque créanme que es lamentable. A lo mejor usted no ha tenido caso, no tiene familia y qué bueno, felicidades, pero nosotros ¿qué? Sí tenemos familias que han padecido de esta enfermedad, que han muerto de esta enfermedad, sabemos lo doloroso que es. Para terminar, ¿qué tan costoso es un tratamiento de diálisis? Para nosotros aquí, por ejemplo, aquí en República Dominicana, es costoso, a ¿no? nivel privado sí es costoso. Es costoso, pero a nivel público hay muchas unidades de diálisis. Okay. El paciente debe de acudir, inscribirse. Los pacientes se inscriben y le dan sus horarios y sus días, dependiendo de ya cómo esté avanzada la enfermedad. Pero a nivel público hay instituciones que tu seguro médico, el SENASA subsidiado, que el gobierno se le está dando ya a todas las personas que no tienen un seguro privado, ya las cubre las diálisis. Sí. Okay. Estamos entonces, mejor que antes. Mejor que antes. Sí. Así que también podemos buscar esas informaciones en qué centro, ¿verdad? Público sí, se presta. Exacto, ahí está. Pero ya su especialista en sí ya lo va orientando, vaya al lugar y ubicándolo. Sí. Bueno, pues es importante también. Entonces, mis amores, fue un placer. Gracias. Desde ya les bendecimos. Esperamos que estas orientaciones les ayuden. Yo sé que les va a ayudar al abrir, a entrar a nuestro canal de YouTube Escogido TV y buscar su sección Creciendo Juntas. Por favor, si usted tiene personas cercanas que están padeciendo tanto de cáncer como la entrega anterior, está ahí, usted lo puede bajar, o esta que es sobre la diabetes, pues búsquelo y escúchenlo juntos y dejen sus comentarios, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios porque queremos saber hasta dónde estamos llegando, qué le gusta y qué no le gusta del programa, que se le ha quedado y qué no. Si quiere, también nos puede enviar qué temas usted entiende que desde acá podemos realizar para ustedes, para aportar ese granito de arena y tener esos conocimientos que nos hacen falta, tanto en el área espiritual como en el área emocional y ahora como estamos en salud. Así que bye bye, fue un placer. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. Bye.